Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que ahí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, la multitud se pone en búsqueda de Jesús. Y en esa búsqueda llegan hasta Cafarnaúm. Ayer como hoy, los seres humanos hemos buscado siempre lo divino. Quizás una de esas manifestaciones humanas es esa sed por lo divino. En ocasiones estas expresiones como las sectas religiosas, el esoterismo y otras expresiones de paganismo nos empujan a alejarnos de Dios. Pero algunas personas quisieran someter lo divino a sus propias necesidades humanas. De hecho, la historia nos revela que algunas veces se ha intentado usar lo divino para fines políticos y para otros propósitos. Hoy quizás lo podemos ver
en nuestro alrededor. Hoy el Evangelio proclamado, la multitud que se desplaza hacia Jesús, nos podemos preguntar por qué lo hace. Y esa misma pregunta se hace Jesús afirmándolo: vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Así dice Jesús, y no se engaña. Él sabe que no han sido capaces de leer las señales del pan multiplicado. Él les anuncia: lo que sacia al hombre es un alimento espiritual que nos permite vivir eternamente. Dios es el que da ese alimento. Dios lo da a través de su Hijo. Todo lo que hace crecer la fe en Él es un alimento al que podemos dedicarle todas nuestras energías. Entonces comprendemos por qué el Papa nos anima a esforzarnos para evangelizar nuestro mundo, que frecuentemente no acude a Dios por buenos motivos. Usualmente recurrimos a Dios en los momentos difíciles. En la Constitución Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual, los padres del Concilio Vaticano II nos recuerdan: bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los alimentos terrenos. Y nosotros, hermanos, preguntémonos: ¿por qué continuamos siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que nos proporciona la Iglesia? Recordemos lo que dice el Vaticano II. ¿Estamos convencidos del bienestar que proporciona ese alimento que podemos dar al mundo? ¿Estamos convencidos de que somos capaces de poderlo compartir con nuestros hermanos? Es quizás una invitación hoy del Evangelio a revisar cómo está ese desprendernos, ese poder dar hacia los demás, el poder servir a nuestros semejantes. Que Dios les bendiga. Propósito del día. Hoy haré oración por mis seres más cercanos que profesan una fe distinta de la mía. Señor, te pido tu cortesía y tu dulzura para tratar con los que profesan algo diferente de lo que yo creo, los que difieren en aspectos de fe, de moral y sobre todo los que difieren con respecto a tu divinidad, Jesús. Enséñame a ser cortés, afable, y que en esa manera de tratarlos ellos puedan descubrirte a ti. Amén. María, Madre Santa, trono de sabiduría, gracias, Madre, por enseñarnos a permanecer siempre atentos a las enseñanzas de tu Hijo y a confiar en Él. Ayúdanos a renovar nuestras débiles fuerzas para continuar con su obra redentora. Amén.